momento usamos 8 solamente, así que, bueno, 7, ¿no? Yo soy conmigo 8. Voy a explicar un poquito qué son las acciones semánticas y vamos a hacer ejercicio, ¿no? En realidad las acciones semánticas no queda otra que hacer esto porque necesitamos reconocer los atributos de los tokens, entonces se hace un poquito complejo si es que no tenemos eh, no tenemos pequeños fragmentos de código, ¿no? Que son las acciones semánticas. Voy a ir escribiendo un ratito esto que estoy comentando, ¿no? Voy a ir escribiendo y mientras los demás compañeros se conectan, ¿no? Yo tengo una persona más que está conectándose. Bueno, comenzaremos pues entonces a escribir un poquito. Bueno, una acción semántica es un pequeño fragmentito de código bueno, se nota puede anotarse entre paréntesis o entre llaves, ¿no? Y bueno, que se anexa, digamos, ¿no? Que se anexa a una lista o a un estado, usualmente un estado final, ¿no? Un estado final, ¿no? Puede ser cualquier estado, pero al menos no se lo ocupa. O a un estado final. Por ejemplo, una acción semántica que ya hemos utilizado sin querer queriendo es el avanzar. O sea, ya lo poníamos entre paréntesis, pero es una acción semántica implícita, o sea, siempre se va a llevar a cabo. Entonces, porque ya eso forma parte del tema, pero de todas formas, digamos, ¿no? Ya lo habíamos utilizado, ¿no? Por ejemplo, el avanzar, ¿verdad? Que lo poníamos así, a ver, es considerada una acción semántica. Una acción semántica. Una acción semántica. Bueno, entonces recordamos un poquito de un pequeño fragmento, un DT que teníamos aquí, ¿no? Cuando decíamos, el primero que hicimos, decíamos dígitos, y aquí abajito poníamos AD, ¿no? Avanzar, ¿no? Poníamos avanzar. Aunque eso es propio del diagrama de transiciones, se pueden ver que nosotros ya hemos utilizado en realidad una acción semántica, ¿no? Ya hemos utilizado una acción semántica. Entonces, ese sería, digamos, nuestra primera acción semántica que hemos utilizado, pero era implícita, ¿no? Porque eso forma parte del diagrama de transición. Muy bien. Vamos a ver en dónde podemos utilizar. Las acciones semánticas necesitan normalmente para reconocer los atributos de los tokens. Entonces, por eso que necesitamos sí o sí una acción semántica en las aristas o en los estados, ¿no? Normalmente se usa en el estado final, por el 99.99% de las veces se utiliza en un estado final. Bueno, vamos a comenzar con un ejemplo. A ver, solamente reconocer al token min. Reconocer al token min con su atributo. Ahora vamos a recordar un poquito. Con su atributo. Vamos a recordar un poquito de qué se trata todo esto. Recuérdense que el token num, ¿qué tiene como atributo el token num? ¿Se recuerdan? Hola, hola. El valor del número, ¿no? El valor del número, claro. A ver, recordemos un poquito. Yo tengo aquí 287, pero bueno, esto es la recta uniforme. Aquí está el
Aquí está el cabezal y yo le digo acá, digamos, llamo el DT, ¿no? DT, llamo el sistema. Ya esto que llama el sistema es un método de la clase analógica. Antiguamente, bueno, los compiladores no utilizaban class, ¿no? Y muchos escriben sin class, ¿no? Pero nosotros ya podemos hacer uso de esa tecnología de software, ¿no? De las clases. Entonces aquí puedo poner 287, entonces, como ustedes saben, siempre el cabezal se queda un carácter más allá del token, ¿no? Del que sea más reconocido. Entonces, el DT resume, dice, ¿no? Lo que está atrás de mí es un número y vale 287. Hemos visto a OpenSUSE, la clase token, ¿no? Y vieron ustedes que todos son números, ¿no? O sea, no hay nada extraordinario en eso, todos son números. Tanto el nombre del token como el atributo son números. Muy bien. Ok. ¿Se está entendiendo, Juan, hasta acá? ¿Alguna consultita que tengan? Muy bien, resolvamos entonces este ejercicio. Queremos reconocer el token NUM y su atributo, ¿no? Que su atributo es el valor del número. ¿Cómo lo hacemos? No hay nada del otro mundo, es bastante sencillo. Simplemente hacemos esto. Solo nos piden el token NUM, así que no hay ningún drama, ¿no? Entonces, esto es un poquito exagerado, ¿no? Lo que yo escribo acá, ¿no? Les voy a poner, le digo al programador, porque esta es una herramienta de diseño. Es decir, yo siempre bromeo, pero digo la verdad. Si estaríamos haciendo el grupo, por ejemplo, el más flojo, digamos, el más flojo del grupo, haría el void de T, el método de T. Y los ingenieros harían el dibujo, solamente el dibujo. Es decir, lo más, digamos, las personas más dedicadas harían el DT. Y el más flojito haría el programa. Porque la solución está aquí. ¿Sí? La solución está aquí. Estoy exagerando un poquito, estoy diciendo al programador, oye, definime una variable AC. Estoy diciendo, definime una variable AC. Muy bien, si hagamos todo lo que hemos aprendido. Aquí, por ejemplo, este es un dígito. Estoy muy apurado. Si es espacio, el viejo truco del espacio. Bueno, ¿qué pasa si es un dígito? Entonces, si es un dígito, diría decir AC igual a ese dígito. AC igual a ese dígito, o AC igual a CC, ¿no? El CC que está en ese momento. Se pone el CC el carácter del cabezal. Y así, ¿no? Tendría número 1. Ya no sabemos reconocer el token NUM, así que no. Aquí se ve el brillo, ¿no, joven? Hola, hola. Aquí se ve el brillo, ¿no? Sí, está sobre el brillo, ingeniero. Está sobre el brillo, ¿no? Entonces, aquí sería, voy a hacerlo para abajo. Entonces, diría, si es un dígito, entonces AC igual a C más CC, ¿no? O sea, concatenación, ¿no? Concatenación de string, ¿no? AC igual a C más CC. Entonces le pongo la acción semántica ahí. Otro, voy a poner por acá. Otro, diría lo que está atrás de mí, número 2, lo que está atrás de mí es NUM. NUM va a ser, perdón, ¿cómo lo voy a borrar acá? Para que lo hagamos con mucha calma. Y ahorita hacemos una pruebita de escritorio, van a ver que es bastante sencillo, no hay nada extraordinario. Muy, muy simple. Entonces, si es dígito, hago AC igual a C más CC. Otro, ¿cómo te está un poquito? Otro, entonces ahí tendría yo que esta AC, que es un string, ha ido acumulando los dígitos, ¿no? Que ha ido repasando. Ahorita vamos a ver una prueba de escritorio que te entendamos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser convertir, digamos, ese AC, convertirlo a número, ¿no? Ustedes conocen varias instrucciones, por ejemplo, en Delphi, estoy seguro que conocen el S2R2in, ¿se acuerdan? En Delphi.
O sea, le pasamos un string y él lo convierte en entero, ¿no? Aquí en Java se llama integer parsing o como se llame, ¿no? Pero siempre hay una operación que hace eso, ¿no? Entonces, pues aquí hacemos la acción semántica, decimos x igual a integer o la instrucción del lenguaje que estén utilizando o necesita un método que haga este cambio, ¿no? Que el string AC se convierta en entero, ¿no? El string AC se convierta en entero. Entonces digo, lo que está atrás de mí es un num y vale x. ¿Sí? Lo que está atrás de mí es un num y vale x. Bueno, esto lo que sigue y ya son los del copia, ¿no? Que es EO, como estoy reconociendo atributos, así que le pongo el token como atributo. No se preocupen, en fin, y acá no tienen atributos, así que le ponemos rayita nomás. Y otro sería error. Yo ahora tengo una pruebita aquí para que lo entendamos. Ahí está. A ver, entendámoslo un poquito. ¿Qué es lo que está pasando? Hagamos una prueba de escritorio. Aquí clarito sí dice, ¿no? Entonces está diciendo que si es el primer dígito, ese va a ser la cadena, ¿no? AC es una cadena. A medida que va secuenciando, voy almacenando el nuevo CC, ¿no? El que me están poniendo en este momento. Lo voy almacenando y hasta que se acabe la secuencia. Entonces, digo, ¿no? Lo que está atrás de mí es un num, pero previamente el AC lo convierto a integer, ¿no? Lo convierto a entero porque sabemos que el atributo de un token, como vemos en la clase token, es un entero. Entonces podemos un ratito probarlo acá con 3 caracteres, con 3. O sea, aquí hay un espacio, o si quieren un puntito, lo que quieran. Va a ser por el otro. Bueno, inicialmente tenemos AC, no sé cuánto vale AC, pero tenemos AC. Entonces, estoy en el estado 0, pregunto, ¿es dígito? Sí, ¿no? Es dígito, entonces AC igual a CC. AC igual a CC. Nosotros sabemos que esto implica avanzar, ¿no? No vamos a avanzar. Ahora estamos en el estado 1. En el estado 1 decimos, en el estado 1, ¿no? Lo que estás viendo es dígito, sí. Entonces, ya sabemos que vamos a avanzar, pero antes de avanzar decimos AC igual a C más CC. ¿Qué me produce? ¿Qué cadena me produce acá? Es concatenación. Hola, hola. Concatena el 8. Concatena el 8, claro que sí, concatena el 8. Bueno, y así, ¿no? Y avanzar, ¿no? Avanzar. Recuerden que todo implica avanzar. Sigo en el estado 1. Pregunto, ¿es dígito lo que estás viendo? ¿Es ese dígito? Sí. Entonces, AC igual a C más CC. Entonces tendría aquí 385, ¿no? Y esto avanza, ¿no? Avanza. Recuerden que todo implica avanzar. Y entonces pregunto, ¿el CC es dígito? No, otro. Entonces, si voy a otro, él me dice, oye, un ratito antes que hagas tu return, quiero que me hagas este código. Entonces, X convertirlo, el AC, convertirlo a entero, o sea, a 385. Recuerden un poquito porque está, si no recuerden ya, esto en Delphi se llama SQL. Ahora recuerden cuando eran jóvenes ustedes que hacían Delphi. Está casteando la variable, ¿no, ingeniero? ¿Cómo? Está haciendo el casteo de la variable, ¿no? Claro, lo estoy convirtiendo, ¿no? Esta es una funcioncita espacio de la clase integer, entonces él lo convierte a entero. ¿No? Claro, porque esto es un string, ¿no? Un string, entonces eso lo convertimos en entero y aquí dice lo que está atrás de mí es num y su valor es 385. Su valor es 385. ¿Ok? Entonces, sin las acciones semánticas, bueno, sería imposible hacerlos con solamente los autómatas finitos. Los AFD, obviamente, me ayudan a hacer la secuenciación, o sea, ir carácter por carácter. Pero necesito yo pequeños fragmentitos de código que me ayuden a encontrar el atributo, ¿no? Entonces, eso se le aumenta, se le pone
Ya nuestro AFD ya se convierte más en una máquina que trabaja con programación, ¿no? Ya utiliza código, ¿no? Utiliza código. ¿Alguna consultita? ¿Se entendió? ¿Está complicado? Hola, hola. Muy bien. Ok. Entonces, hemos logrado, poniendo un pequeño fragmento de código, hemos logrado nosotros ya poder reconocer los atributos. Simplemente a medida que se va secuenciando, se van ejecutando las acciones semánticas, o sea, los pequeños fragmentitos de código, ¿no? Los fragmentos de código no se escriben en pseudocódigo, digamos, ¿no? Pero yo he aprendido que mejor es escribirlo en el lenguaje que a uno le gusta. No sé si a ustedes les gusta el sí, escriban en Delphi, no hay problema. Sus fragmentitos de código pues son simples, ¿no? No hay que utilizar ciclos, byte, código, nada de esas cosas. Simplemente pequeños fragmentos, sumitas, respuestas, así cositas, ¿no? No son cosas, no se puede poner un while, un for, son fragmentos de código grande, ¿no? Son pequeñas sentencias nada más, ¿no? Muy bien. Veamos este casito, reconocimiento de los videos. ¿Sí? De los identificadores. ¿Sí? Identificadores. En la tabla, también cualquier tabla de símbolos tiene esto, ¿no? Pero voy a ponerle como ejemplo la TXT, aunque no todos hicieron el proyecto, por lo menos se dan cuenta que hay una funcióncita acá que se llama esto index of, también dice, ¿no? No importa. En el TXT hay una función, hay una función, o sea, un método, ¿no? Un método. Así dice, ¿no? Esta función es así. Devuelve un entero, ¿no? Y aquí le pasamos el nombre del identificador. El nombre del identificador. Ahí está lo. ¿Qué hace esta funcióncita? Esta funcióncita devuelve true, devuelve -1, justo el atributo que necesitamos. Ver -1 si no existe en la tabla. Ahorita lo identificamos para que quede todo claro. No existe en la tabla. ¿Sí? Bueno, si no existe en la tabla, devuelve su posición. Índice, ¿no? Índice. Me pueden aplicar la posición. El índice, ¿no? Lo devuelve el índice. Eso es lo que hace esta funcióncita. A ver, no me entiendo, profe. Vamos a hacer un pequeño ejemplito, una tablita, y vamos a ver qué devuelve la función específica. ¿Sí? Entonces yo tengo acá mi tabla de... Aquí está mi tabla, los que han hecho el proyecto me entienden que hay que ocupar las tres. Hay que ocupar los métodos de esta tabla, ¿no? No tiene por qué memorizarla, o nada más le voy a preguntar cuáles son los métodos de la clase que decidió, porque es un invento del profesor, no tiene nada que ver con la materia, es solamente una idea del profesor, no tengo por qué aprenderme las cosas que hubiera hecho. Entonces, qué sé yo, voy a inventarme, aquí está A, B, ¿qué inventamos? Leer, S-MIND, etcétera, ¿no? Entonces, yo le puedo decir, ¿no? Le digo, TSID existe, ¿sí? Existe leer, ¿qué me volvería? Hola, ¿verdad? Se devuelve su posición en la tabla. Claro, devuelve 2. ¿Se ve bien? Sí, está bien, 2.
2, ¿no? Se devuelve 2, ¿no? Entonces, la posición es 2. Entonces, la función existe no solo me decir true false, ¿no? Porque no me da mucha información diciendo true false. Aparte de eso, me hace un fetch, ¿no? Busca y trae. O sea, me da más información. Me dice, sí, existe y está en la posición 2. En caso de que no exista, me da un valor absurdo, ¿no? Todo el mundo usa de los unos, ¿no? Todo el mundo usa menos 1. Digo, existe el identificador base, ¿no? Me acuerdo de base por altura, ¿no? Entonces existe el identificador base, me dice no. Me dice no, no existe. Si existe, me devuelve su posición. Si no existe, me devuelve menos 1. Con esto ya podemos reconocer el atributo de los identificadores. Entonces, con esto, observe que la función existe. La función existe de la T y E, ¿no? Devuelve el atributo del identificador. El atributo del identificador, ¿no? De un identificador. Tal como lo hemos definido, jóvenes, tal como lo hemos definido en esa que dijimos, ¿no? Los atributos de los tokens son empíricos, ¿no? Son basados en la experiencia de otras personas que han hecho compiladores antes que nosotros. Entonces, la función existe me devuelve justo el atributo de identificador. Recuerde que está en la anterior clase, creo que en la anterior clase, sí, en la anterior clase, vimos que el atributo identificador es la posición en tabla de símbolos. Y si el identificador no está en la tabla de símbolos, devuelve menos 1. Muy bien. ¿Ok? Entonces, a ver, conozcamos los IDs, digamos que empiezan con letras y lo demás. Entonces, una vez más le decimos string AC. No se preocupen, después de string AC va a formar parte de los campos de la clase analytics. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver. Pero por el momento no sabemos eso, así que definimos acá, dividimos justo el espacio. Este no está en el vídeo, ¿no, jóvenes? ¿Está en acá? No, ¿no? Hola, no está, ¿no? Estoy viéndole al vídeo, pero eso no vengo a pasar. Entonces, hago lo mismo que con los números, ¿no? Hago lo mismo que con los numbers, ¿no? Con los números. A ver, hash igual a CC, lo mismo, ¿no? Entonces, el número 1, aquí digo, ¿no? Si el CC es letra o dígito, entonces algunos compañeros son informales y me ponen el O aquí, ¿no? No hay problema. Si el CC es letra o dígito, entonces hacemos lo mismo. AC igual AC, le calculemos AC más CC. ¿Sí? Hacemos la acción semántica AC igual a 1. Tenemos un poquito feo. Entonces, si es letra o dígito nos los ponemos y otro que hacemos. Recuerden que estamos reconociendo los identificadores, ¿no? Entonces, por otro que tenemos que hacer. Llegas a un estado final. A un estado final. Entonces, fíjense, ahí vamos reconociendo los identificadores. Prácticamente estamos repitiendo la lógica del diagrama de transiciones que aprendimos al principio, ¿no? De esta unidad. Cuando estábamos utilizando diagramas de transiciones, ¿cómo decirlo?
Ya las transiciones yo decía, de desechables, ¿no? Lo usábamos solamente para ir aprendiendo. Entonces estoy haciendo lo mismo, solamente que la acción semántica va a ser lo mismo que con el INEM, va a comenzar a ir acumulándolo, ¿no? Bueno, y así, cuando llegamos al estado 2, vamos a convertir, no sé, vamos a decir acá, y posición, decimos TSID, existe ACL, ¿ah? ¿Se entendió? Existe ACL. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí tengo, qué sé yo, leer, ¿no? L, R, ¿no? Hasta que se acabe. Va secuenciando y va acumulando en AC. Entonces, llega al estado 2, le pregunto, ¿existe leer? ¿Existe en la tabla de símbolos? Y ella me responde, si existe, me devuelve su posición. Si no existe, me devuelve -1. Justo lo que necesito volver acá. ¿Mm? Lo que está atrás de mí es un identificador y está en la posición P de la tabla de símbolos. ¿Mm? Está en la Ingeniero, posición. perdón que lo interrumpa. O sea, entonces, es así como el compilador reconoce si una variable ha sido declarada o no. Claro, por la tabla de símbolos. El analizador léxico le da toda la información. Le dice, este es un identificador, pero no está insertado en la tabla de símbolos. ¿Mm? Claro que sí. Pero fíjese que el análisis le deja todo asado y cocido a la otra fase. Entonces, el parser decía, me está dando un identificador. Sí. Él mira el atributo y dice, pero no está definido. ¿Mm? No está definido. Entonces, con eso él sabe qué hacerlo, ¿no? Si lo están usando, dice no está definido, pero si lo están definiendo por primera vez, le conviene que no esté definido. No se puede declarar algo de eso identificado. Bueno, acá el token fin y otro. Perdón, ¿no? Ahí está. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿no? Hola, hola. ¿Se entendió la solución? Sí, me se entendido bastante bien. Sí, ¿no? Hicimos lo mismo que los números, pero ahora hacemos uso del módulo de tabla de símbolos, obviamente porque es el que lleva la cuenta de los identificadores, ¿no? También de las string constantes, entonces él lleva la cuenta, ¿sí? Él lleva la cuenta de todo lo demás. Increíblemente tenemos que esperar a que haya una nueva, veamos un nuevo tema para poder reconocer las string constantes, ¿no? No son tan sencillas como parece, ¿no? Ingeniero, No. yo imagino que el diagrama de transición de un compilador, digamos, por decirlo, de Java o de algún otro lenguaje, debe ser extremadamente grande, ¿no? O complejo. No necesariamente. No necesariamente. Vamos a ver que no es tan largo, porque ellos no tienen muchas palabras reservadas. Ahorita vamos a ver un problemita que son las palabras reservadas precisamente. Y ahí se va a dar cuenta que no es tan largo como cree. ¿Mm? No es tan largo como parece. Yo quiero hacer también un proyecto de esto. Jóvenes, solamente 4 personas me enviaron su proyecto, uno de ellos no lo había ni siquiera modificado, bueno, solo le puso la interfaz, ¿no? Entonces tenemos por ahora 3 proyectos, ¿no? Que estoy revisando, estaba mirando si no hay copias y todo eso, ¿no? Tengo que fijarme. Pero uno de ellos ni siquiera le había aumentado la máquina virtual, ¿no? Me puso lo que habíamos hecho en clase, ¿no? Me puso una interfaz y eso pues no vale, cualquiera hace la interfaz. Ok, espero que el otro proyecto sí lo hagan, ¿no? Espero que lo hagan en el próximo proyecto. Bueno, veamos un problemita que se tiene, jóvenes. Un problemita que se tiene es las palabras reservadas o los keywords, bueno, no las keywords, ¿no? Las palabras reservadas y las palabras reservadas y los identificadores. Hay un pequeño problemita ahí, digamos. El problema es que los identificadores y las palabras reservadas, tienen el mismo patrón de formación. No lo entiendo. Es decir, fíjense,
La palabra while, por ejemplo, la palabra while, supóngase que el lenguaje que estemos manejando nosotros no utiliza la palabra while como palabra reservada. Entonces, while sería un identificador. Es decir, las palabras reservadas son palabras y los identificadores también son palabras. Por ejemplo, altura, digamos, ¿no? Es una palabra. While es otra palabra. Entonces, tienen el mismo patrón de formación. El mismo patrón de formación. Entonces, se nos hace un lío, ¿no? Se nos hace un lío con reconocer tanto las palabras reservadas como los identificadores. Quiero mostrarles un ejercicio, ¿vale? Para que vean la complejidad que es sin acciones semánticas, ¿no? Vamos a reconocer dos tokens sin acciones semánticas y sin atributos. O sea, no vamos a reconocer los atributos, solamente el nombre. Es decir, cuando lleguemos al estado final, déjenme grabar acá. Cuando lleguemos al estado final, solamente vamos a decir ID. ¿Ok? Y le vamos a quitar las acciones semánticas. Pero vamos a hacer ahorita un ejercicio solamente en borrador. En la vida real todos lo llevamos a acciones semánticas. Entonces, le vamos a quitar las acciones semánticas y solamente vamos a reconocer los nombres de los tokens. ¿Sí? Eso se especifica también en un iniciado, se especifica, ¿no? O sea, como habíamos hecho antes, solamente vamos a reconocer los nombres de los tokens. ¿Sí? Entonces, este ejercicio, vamos a ver, vayan a ustedes la complejidad de reconocer esto que viene acá. A ver, dibujar un DT, acá. Vamos a verlo como un ejercicio, dibujar un DT y ya lo tenemos, ¿no? Un DT que reconozca los nombres, solo los nombres, ¿no? O sea, eso dice que no voy a reconocer la cruz. Solo los nombres de los tokens if, ¿no? Token if. ¿Cuál es su lexema? Su lexema es if. Ese es su lexema. ¿Se acuerdan, no? Dice, cada palabra reservada forma su propio token con atributo nombre. Aquí no estamos hablando, no queremos reconocer solo el nombre que queremos reconocer. Queremos reconocer solo el nombre. Y tenemos los IE, podemos poner que tengan dígitos también con la misma. Estos son solo letras. Solo letras. Queremos solamente reconocer esos dos tokens, todos están formados con letras. I, D. Veamos un ejemplito y vamos a poner una cinta y vamos a poner entre llaves lo que reconocería el DT en cada llamada. Entonces, esta es la cinta, ¿ves? Esta es la cinta. No voy a poner los cuadraditos por razón de espacio, los cuadraditos, no voy a hacer así. Voy a hacer directo, voy a poner los caracteres. Miren. Yo tengo acá I, F, B, espacio, B, A, C. A ver, este de acá, ¿qué sería? Bueno. Sería un identificador. Es un identificador, pues, porque solo la palabrita if solita es if. ¿Sí? Este, por ejemplo, también sería un if. ¿Cuál sería if? Solamente IF, nada más. Solamente if, ¿no? Este, le pongo espacio, puede ser cualquier otro carácter, ¿no? Este, por ejemplo, recién, este es el token. Ah, este es el token. O sea, if solita, sin ninguno más que lo moleste, es un if. Por ejemplo, IFB, o puede ser IF y más caracteres, ya es un ID, ya es un identificador. Entonces, por suerte, todos tenemos experiencia en programación. Digamos, si yo defino esto, por ejemplo, en Java, hasta ahí es error, ¿no? ¿Verdad? No puedo definir un identificador porque es reservado. Un identificador como if, no puedo. Pero si lo aumento, qué sé yo, de este, ahora sí, ¿no? Ya este identificador es válido. Es válido. Lo mismo que ocurre allá, ¿no? If B, por ejemplo, sería un ID. Para que sea if, tiene que estar en el if solito. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta de él. Había primero darse cuenta que para hacer esto necesitamos que, por ejemplo, si empieza con I y luego le sigue F,
recién estaremos reconociendo el if. Si no, sería muy complejo, ¿verdad? Muy bien. Le quedan 3 minutos. Uy, otra vez. Ah, ¿verdad? Ahorita vi, se me olvida. Ay, esperemos que la otra semana, ya este profe, toda la semana dice lo mismo, pero a ver, esta vez esperemos que ya esté. A partir del 8 puedo tener, 20 trae el domingo de todas formas, ponerlo a pro. El 8 es el lunes, ¿no? A partir del lunes entonces ya tendría pro, según lo que me han dicho. Muy bien, nos desconectamos y lo hacemos para que nos dediquemos a hacer diagramas de transiciones sin tanta vuelta. ¿Sí? Finalizamos entonces y volvemos a conectar. ¿Sí? Finalizar la reunión para todos. 3, 2, 1, 0. ¿Cuánto éramos? Creo que éramos 9, ¿no? Nosotros jóvenes somos 19 personas. Alguna persona me dijo, no le digo el nombre, creo que está conmigo en otra materia, me dijo que iba a retirar compiladores. Pero yo no le veo tan complicado esta materia, bueno, o sí es tan bonita que es la materia. No es complicado, ¿verdad? ¿O sí? No, ingeniero, creo que el problema es la motivación. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero no se preguntaron una vez cuando estaba programando, cómo el compilador sabe, digamos, ¿no? Que hay error, que falta punto y coma. ¿No se preguntaron alguna vez? De hecho, la anterior parte que usted explicó de cómo es que hacía, yo me preguntaba cómo es que hacía para reconocer si estaba o no declarada una variable y ya con el diagrama de transición anterior me doy cuenta cómo hace, ¿no? para saber si ha sido declarada o no la variable, una vez que la reconoce, ¿no? Claro que sí. Y otra cosa, digamos, dice, ¿cómo sabe que le falta un paréntesis que cierra? Eso yo me preguntaba, jóvenes, ¿cómo lo hace, digamos, ¿no? ¿Cómo lo hace? Eso me preguntaba. Entonces, cuando me becaron para un centro, ¿no? Y ahí me enseñaban compiladores, entonces me di cuenta que había sido el trabajo jóvenes de décadas, ¿no? Décadas de trabajo que que otra gente ha hecho para nosotros, ¿no? Y nosotros tal vez no lo valoramos, pero hay gente que ya está muerta y que nos ha legado esta técnica, ¿no? Yo soy solo un copión, jóvenes. Un copionazo que agarro las técnicas de otros y se los estoy transmitiendo a ustedes. En realidad, la gente que hizo esto, porque lo hizo desde cero, ¿no? Ellos son los pioneros, digamos, ¿no? Ellos lo hizo desde cero y nos lo dijo, tomá viejo, para vos. Todo asado y cocido, comételo nomás. Me dice, no le pongas ni sal ni pimienta, hacerlo. Te doy la técnica, que es lo más importante. Claro, los problemas los solucionás vos, pero ya te di la técnica, te di todo lo que nos han llevado décadas a nosotros realizar. Bueno, para reconocer if, ¿cómo lo hacemos? Ahora quiero bosquejarlo si uno está perdido para que vean que no es complicado, la secuenciación es bonita, inclusive es sencilla, es menos que programar, ¿no? Es menos que programar en un lenguaje de programación. A ver, voy a hacerlo acá. Muy bien, entonces, fíjense, voy a borrarlo todo esto. Ya estamos en el estrés del tiempo, así que acá lo ponemos. Ingeniero, el opcode reconocía, ¿no? Tenía, creo, el if igual dentro del opcode, ¿no? ¿O no? Sí, tenía el if 0, if 1, tenía algo así. Pero son constantes, ¿no? Son constantes que están en la clase opcode, ¿no? Ahí está. A ver. Es fácil, ¿no? Miren, esta es la idea. A ver, si empieza con i, empieza con i, ¿no? Voy a poner aquí. No se preocupen por mayúscula minúscula, ya hemos discutido eso. Tiene F, ahí está, ¿no? Tiene F. Entonces, ¿qué pasa si ahí me llega? 0, 1, 2, ¿lo ven? ¿Qué pasa si me viene una letra? Ya la pegué, ¿no? ¿Ah? Sí, porque ya no es un... Ya no, sí, porque ya tengo que seguir a conmigo. Estoy bloqueando, estoy dejando. Otro que sería, ahí que sería. Clarísimo se ve. Tendría que ser el if.
Claro. Si es I, luego F, y no viene una letra, o sea, se va por otro, entonces diríamos lo que está atrás de mí es un I. ¿Sí? Lo que está atrás de mí es un I. Aquí, después de la I, ¿qué puede pasar, Jorge? Puede ser así, ¿eh? En la cinta, ¿no? ¿La letra? Y X, ajá, sí, otra letra. Estoy bosquejando, ahorita lo discutimos. ¿Lo ves? Si es otra letra, ya no, después del I, me lo como el I, voy a la X. ¿Sí? Voy a la X. ¿Está bien? Voy a la X. Entonces le pregunto, ¿es F? No, es otra letra, ¿no? Es otra letra. Ahorita le hacemos la definición de regular. Pero si es otra letra, tenés que irte a comerte todas las letras. A ver, aquí estoy bosquejando. Esto está mal por alguna razón que ustedes me van a decir. ¿Qué pasa si empieza con una letra que no es I? ¿Qué pasaría? Debería directamente que es una idea. Ya es un nivel, ya está condenado. Si empieza con F, con T, con X, ya está condenado a ser un identificador. Porque lo único que cuidamos es que no, que si empieza con I y viene la F, entonces es un if. Pero si no empieza con I, entonces ya este está condenado a ser un identificador. ¿Se entendió, muy? Este ya está condenado a ser identificador. Ahorita lo discutimos, no está bien esto, solamente estamos bosquejando. Entonces, bien, lo que está atrás de mí es un identificador. ¿Sí? Entonces, si de la I, por ejemplo, ya no viene F y viene otra letra que no sea F, me voy acá. ¿Está bien? Le decimos ya, comete todas las demás letras. ¿Ok? Pero si viene I y después viene una, como decía aquí, una X, me voy acá y aquí me las como todas las letras que hubiesen, ¿no? Ahora, si voy I, F, ¿sí? Voy I, F, ahí estoy acá, en 2, I, F, me lo como el F. Está escribiendo sobre el brillo, ingeniero. Aquí estoy sobre el perdón. Acá entonces. Ahora está I, gracias, I, F, digamos, ¿no? Estoy acá. Entonces, en F sí, me voy al 2. Y aquí me aparece que sería una cubia. ¿Qué va a pasar? Estoy en el estado 2. Entonces pregunto, ¿en letra sí? Entonces, si después de la F viene una letra, no cométela todas las letras. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con este diagrama de transición? Siempre está contemplando Un error común es el comercio de cuál es. Nada. Esto es ambigüedad, pero bonito, ¿no? Olvidamos. ¿Por qué es ambiguo esto con esto? Ah, sí, es que lo que pasa es que letra contiene ahí. Claro, continúa. Entonces, ahí hay que tenemos que crearnos una definición regular que contemple todas las letras menos la I, ¿no? Si intentamos así, ¿eh? Vamos a hacer entonces, sin I, digamos, ¿no? Podemos hacer letras sin I, ¿no? Entonces hacemos más espacio. A ver, eso no más espacio. Entonces decimos aquí, sin I. ¿Cómo te está poniendo? Sin I. Entonces le intentamos, ¿no? Le cortamos A, ¿hasta qué número es? A, B, C, D, E, F, G, hasta la G, ¿no? Entonces A, B, C, D, decimos G, H, y aquí le ponemos J directamente, ¿no? Aquí está la Z. Entonces aquí le hacemos notar al lector, que no está la I. Pero de todas formas nos aseguramos que el profesor que nos va a corregir el examen sepa a qué me refiero. Entonces le pongo un comentario, ¿no? Yo le pongo un comentario aquí, justamente aquí a la I, le digo todas las letras menos I. Menos la I, ¿no? Entonces, le pongo un comentarito al profesor ahí, entonces, ahora, me faltaría una sin F también, porque tendría también problemas acá, ¿no? Tengo dos aristas salientes con letra, y con F, una con F y otra con letra, y es ambigüedad, porque también la F es una letra. Entonces sería sin F, ¿qué sería? Podría A, B, C, D, E.
Entonces, hasta la E. Luego viene la F. F, no, entonces ahí le pongo G. Pongo puntito hasta la Z. Entonces, le estoy diciendo, son todas las letras A, B, C, D, E, pero no está la F. Una vez más, me aseguro con un comentario, le digo todas menos la F. ¿No? Le pongo un comentario al profe para que él sepa a qué me refiero. Por si no está muy claro, entonces se lo pongo sobre eso. Muy bien, ahora sí ya tenemos todo. ¿Qué es lo que parcharía acá? Ayúdenme. ¿Qué parcharía acá? Ingeniero, ¿qué pasaba si rotulaba de 1 al estado 4 con otro? ¿De 1 al estado 4? Porque ahí puso sin F, ¿no ve? La producción sin F, pero ¿qué pasa si ponía otro? Aquí. ¿Ah? Sí, ahí exactamente. En lugar de sin F. Si ponía sin F. ¿También es válido? ¿También es válido? Esa era mi duda. Está muy bueno también. Este está mejor. Si viene cualquier otro que no sea F, está bien. Está mejor que este de acá, porque acá. Así se ahorra escribir una producción, ¿no? Ajá. Está mejor ahí. Tiene razón, mejor. Este otro está bien. Porque el otro no avanza. Esta es la mejor solución no para que tenga. Claro que sí. Claro que sí. Y este está mejor porque con el otro no sé dónde voy a ir. Ahí está bien. Este está mejor. Esta solución es digamos, lo que haría tal vez un ayudante o algo así, ¿no? Sí. No está muy didáctica, pero sí es una excelente solución, es la mejor solución que hay, la que yo estoy planteando acá. Este está bien, ¿no? F va con letra acá. Entonces no voy a utilizar casi esto, ¿verdad? Habla ahí. Si digo I, F y voy con letra, entonces me pongo todas las letras. Si es I y no viene una F, me voy acá. Fíjense que la I solita la puedo reconocer. Recuerden, ya les he enseñado a corregir, ¿no? O sea, si ustedes corrigen una vez y hagan transiciones, recuerden que yo sigo recto, la I solita se reconoce. Si hay más letras, me las como. ¿No? Esta es muy buena solución, esta que me puedo. Bueno, aquí que pondría letras sin T. Letras sin I, para evitar la ambigüedad. Para evitar el sin I, ¿no? Sin I, no sé qué. No hemos inventado uno que sería sin inventar la ambigüedad. Bueno, esta producción no la estoy utilizando. Lo dejamos ahí nomás. Esta es mejor solución. La verdad que no quería ponerla, pero está buenísima la solución. Si alguno de ustedes se dio cuenta que era mejor poner otra, entonces lo pongo. Muy bien. Entonces aquí sería, ya me pongo los nombres, ¿no? ID, esto, ya son los, como hacías alumnos, que decía que me los como y todo eso. Estos son los arreglos orales de cierta manera. Ya digamos es el arreglo, ¿no? Pero ya no está en arreglo, sino que son exigidos, ¿no? Para que no se cuelgue el diagrama de restricción. Ya sabemos, ¿no? 4, 5, 6, 7, ¿no? 4 en 15, 4 en 10, ¿no? Bueno, ahí está la solución, ¿no? Entonces, fíjense, tuvimos que hacer sí, varios movimientos para poder reconocer el if y los id. ¿Por qué? Porque las palabras reservadas, como el if, tienen la misma formación, la misma formación que los identificadores, son solo letras. Y los identificadores también son letras. Ahora, imagínense que nos dicen, digamos, que esto sería una locura en un examen, joven. Reconozca el else y reconozca el if y los identificadores. ¿Se entiende? Sí, 3 en complejidad. Reconocer el else, el if y los identificadores. Entonces, eso se hace, ¿cómo se hace ya la transición? Créanme, ahorita si lo queremos hacer ahorita nos va a llevar mucho tiempo. Si quieren pueden hacerlo, reconocer el else y los identificadores, digamos, el else.
Hay que estar, ¿no? Si es con L, si no es sin L, si es con S. Se hace un lío. Un lío se me hace el diagrama transicional. Y estamos hablando de una sola palabra reservada. En el ejemplo que ven ustedes, la única palabra reservada que estamos reconociendo es la if. Pero si nos pide reconocer todas las palabras reservadas de Java, estamos en problemas. Estamos en problemas. Entonces se hace demasiado engorroso, ¿no? En un diagrama de transiciones, reconocer todas las palabras reservadas y todos los identificadores. Así a pulso, ¿no? O sea, hacerlo con estado. Entonces, afortunadamente existe un viejo truco para reconocer las palabras reservadas y los identificadores. ¿Ok? Y este es así. En castellano se dice la TPC. TPC, comentario sería tabla de palabras clave. Fijo, ¿no? Tabla de palabras clave. Tabla de palabras clave. Bueno, ante todo vamos a aclarar una cosita, ¿no? Una TPC, la TPC, ¿no? La TPC es una estructura de datos, privada, ¿ah? Y veis de la clase Analytics. No se me vayan a perder. Algunas personas ni siquiera implementan como tablas, ¿no? A veces implementan como un vector, ¿no? No tienen por qué hacer ¿cómo explicarle? A veces le basta un vector y un procedimiento, nada más. Pero digamos, en forma abstracta, en una tabla, digamos. Vamos a ver qué contiene esa tabla. Es una estructura privada de la clase Analytics. Por tanto, no está en la tabla de símbolos. Recuerden que nuestra tabla de símbolos, jóvenes, que tenemos nosotros en el ejemplo de proyecto, está compuesto por dos tablas. ¿Sí? Aunque digamos tabla de símbolos en singular, la tabla de símbolos está compuesta por más de una tabla. En el ejemplo nuestro del proyecto, teníamos dos tablas. ¿Ok? En un compilador profesional pueden haber más tablas, ¿no? Pueden haber más tablas de tipos, tablas de definición, etcétera, ¿no? O sea, hay varias tablas. Por eso, formalmente dicen administrador de tabla de símbolos o módulo de administración de tabla de símbolos. Pero en los viejos tiempos se llamó tabla de símbolos. Pero no es una tabla, sino es varias. Bueno, entonces, pero tratamos una cosa. Esto es privado dentro de la clase Analytics. Recuerden que en la clase Analytics está también, en la clase Analytics, también está el DT. El diagrama de transición, ese dibujo que se va a hacer código. Ahí dice private void DT. Entonces está como algo privado, ¿no? Muy bien. Sigamos. ¿Qué tiene esta TPC? La TPC es bastante sencilla. Que tiene el lexema y el token asociado cuando voy a devolver. Es decir, ya lo tiene preparadito. Esta sería una TPC, ¿verdad? La TPC, ¿qué contiene? Pone, esto está viendo, lo estoy viendo así, ¿no? Como yo lo implemente, eso es mi problema. Es decir, en forma teórica, la TPC tiene esto. Tiene el lexema y el token. ¿Qué es eso? Resulta que él lo tiene ya preparadito, lo que va a devolver. Por ejemplo, si él dice lexema if. Si veo el if, ¿qué token voy a devolver? ¿Qué token voy a devolver? Bueno, devolver token if. Así ya lo tengo preparadito, ¿no? Este dice token asociado. Esta palabra asociada es programa en la pinta. Token asociado. Bueno, a decirse los libros, ¿no? Token asociado. A ese lexema. Y así, ¿no? Si veo, por ejemplo, el else, si el lexema es el else, el token asociado sería else. Y así todo lo que son palabras, ¿no? Palabras con letras, los mete en la TPC. Por ejemplo, una palabrita, ¿qué pasa si veo el tipo entero? El tipo. Recordemos, esto está en los atributos de los tokens, ¿no? Él dice, lo que está atrás de mí
Es un tipo híbrido. Entonces, él va poniendo ahí todas las palabras reservadas, o sea, todas las que coinciden con los identificadores, lo pone en la TPC. Entonces, lo que hace, jóvenes, un IDE, por ejemplo, le consulta al compilador si es una TPC. Entonces, el IDE ya lo pone con otro colorcito, por ejemplo, ¿no? Lo pone con otro colorcito. Por eso que vemos voy nosotros en azulito, ¿no? O negrito, ¿no? Cuando escribimos en un IDE. Y así, ¿no? Otro ejemplo puede ser que si Charles, uno de los tipos primitivos, ¿no? Porque si el retraso es el mismo tipo y tiene Charles. O sea, ¿qué significa esto? Que tenemos el eczema y el token preparadito. Es decir, tenemos, dado que el eczema, yo returno esto. Returno esto. Lo tratamos y así, etcétera. El while, ¿no? El while también está preparadito ahí. El while está preparadito. El while, el for, ¿qué más hay? La palabrita class, digamos, ¿no? Todas esas palabritas que aparecen en negrita o de otro color en el IDE, que son las palabras reservadas, ¿no? Entonces la tiene todo preparadito, lo tiene acá en la TPC. ¿Cómo implementen la TPC? Me lavo las manos. Cada uno verá cómo lo implementa, lo puede implementar con un vector con dos ejes, o otro ni siquiera le basta un procedimiento para hacer eso. O una función, ¿no? Ellos ya verán. No importa. Entonces, usando la TPC, jóvenes, ya podemos reconocer, no importa cuántas palabras reservadas tenga. Si tengo más palabras reservadas en el while, aumento más a mi TPC. Si tengo, qué sé yo, un for each, una más palabrita, ¿no? Esta palabrita, ¿no? Una palabrita de se puede hacer, ¿no? For each. Entonces pongo for each aquí, selecciono for each y le digo el token que voy a devolver. Pues no importa cuántas palabras reservadas yo tenga, no importa eso. Simplemente las aumento en la TPC y digo, cuando piden esto, resumen esto. Cuando piden esto, resumen esto. Cuando piden esto, resumen. O sea, lo tengo preparadito el resumen, digamos, el resumen del diagrama de TPC. Muy bien. Entonces vamos a hacer esto, ¿ves? Reconocer los kits. Vamos a reconocer empezando por letras y después con combinación de letras y dígitos. Los kits y las palabras reservadas usando la TPC. Recuerden, la TPC solo de uso, es de uso privado del diagrama de transición. Claro, obvio, porque el DT es un método privado para la novela. Y ahí mismo está la TPC, o sea, de uso privado, de uso exclusivo del diagrama de transición. ¿Sí? Nadie más lo puede utilizar a la TPC. A menos que le demos algo para el IDE, ¿no? Que le digamos sigamos más. Muy bien, sigamos. Vamos a hacer todo este diagrama de transiciones. Este diagrama de transiciones lo vamos a hacer para reconocer los identificadores y las palabras reservadas simultáneamente. Bueno, sí, los otros todavía, vamos a ver. Una vez más, la acción semántica, bueno, decimos, pero no, no tenemos acción semántica, es una exageración del proceso. Le decimos, programador, definir una variable AC. Para los que recién se han incorporado, si están haciendo esto en grupo, yo, para hacer una broma, pero es verdad, si están haciendo un grupo, el más flojo del grupo hace el void de T, hace el método de T, ¿no? El método privado de la análisis de T. Y lo más despierto, si bien los menos flojos, harían el diagrama de transición. ¿Sí? Harían el diagrama de transición. Muy bien, sigamos. Voy a hacer por aquí abajito porque tengo miedo del brillo. Entonces, si empieza con letra, lo mismo, ¿no? AC y la letra. Y bueno, recuerden que después de letras podemos ver letras o dígitos, entonces aquí ponemos letra o dígito, ¿no? Pero si algunos compañeros usan el conectivo, ¿no? Usan aquí. ¿Sí? No
no pasa nada, ahí es exactamente lo mismo. A ver, siempre me falta AC más este. Entonces aquí estaría acumulando los S, ¿no? Lo pongo entre paréntesis para decir que es, o entre llaves, si ustedes tienen, para decir que es una acción semántica. Sí, muy bien. Ahora, cuando llego al estado 2, entonces yo lo traté todo como si fuese un identificador. ¿Sí? Como si fuese un identificador. Entonces voy acumulando, ¿no? Si fuera el if, por ejemplo, que decía if, ¿no? O sea, voy acumulando y después acumulo la F. Se acabó la secuencia, otro, ¿no? Entonces, si se verifica con necesito otro. Estado 2. Muy bien. En el estado 2, diría lo que está atrás de mí es un Y, pero un ratito viejo. Primero, vamos por partes. Hagamos. Este parece un códigote, pero es un if, nada más, no es un while ni nada. Pregunto, ¿no? Si lo acumulado, ¿no? Si AC está en la TPC. Aquí escribo pseudopedio porque no sé cómo la van a usar la TPC, ¿no? Para el libre. Si, por ejemplo, si el acumulador es while, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es letra, while. Llego al estado 2, pregunto, el while, el que se llama AC, ¿no? Está en la TPC, while está en la TPC. Sí. Entonces digo, return el token asociado. ¿Se entendió, Juan, o no? Hola, hola. ¿Se entiende bien, Juan? Está complicado. No, está bien, está bastante bien. ¿no? Le va a devolver el token de la tabla de la TPC. Claro, ¿no? claro, porque ya lo tiene preparadito, devuelve ese token. La palabra bueno, se va. Aquí no necesito else, pero lo voy a poner porque ustedes lo implementan. Si hace no está en la TPC, entonces ¿qué es? Es un identificador. Es un nivel. Entonces, hace ya es un nivel. Entonces hacemos lo que hicimos hace ratito. Me pregunta si está declarado. Ajá. Llamamos a existe. ¿No? Le pasamos a hacer. Ya sabemos, ¿no? Existe me devuelve -1 si no existe. Y posible. Si existe me devuelve la posición. Entonces, digamos, return, ¿qué cosa? Y ¿no? Ya devolvemos el atributo, ¿no? No pongo función, ustedes son viejos aquí. No estoy en estructura de datos ni en programación, ni ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende, Juan? En vez de matarse haciendo lo que hicimos hace ratito con el if, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué era? Eso era, ¿no? Lo hacíamos con el if. Y después le dije, ¿qué pasa si hay else? ¿No? Ya nomás de pensarlo uno se estresa ya, ¿no? De pensar qué es lo que cómo lo voy a solucionar eso, ya uno se estresa. En cambio aquí, reconocemos como si fuese un identificador normal. Claro, antes de dar el return, verificamos si no es un while, un for, un else, consultando si lo acumulado está en la TPC. Si está, entonces devuelvo el que está al ladito de la tabla, ¿no? Por ejemplo, si fuera el int, por ejemplo, int, ¿no? Int. AC vale int, int, ¿no? Es una string. Entonces, int está en la tabla, sí, estoy, me dice entonces return al ladito, el que está al ladito, no decía tipo int, ¿no? Ya lo tengo preparadito el token que voy a devolver. Bueno, si no está en el TPC, entonces es un identificador normal y hago como si fuese un identificador normal, llamo a la tabla de símbolos y la tabla de símbolos me va a devolver el atributo del identificador, ¿no? Si existe, -1, si no existe, perdón, -1, y si existe, me devuelve su posición en tabla de símbolos. Muy bien, aquí me faltarían dos cositas, pero lo pongo nomás para que creo que está un poquito redundante, pero voy a poner mi cosa. Aquí gracias. Veo
como estoy reconociendo como atributo, entonces mis return deben ser como atributos. Return string, ahí, ¿no? Otro sería eso, ¿no? Ahí, ¿no? Sería eso. ¿Ok? ¿Qué le parece? ¿Complicado? ¿Fácil? ¿Difícil? Si es individual, está un poco complicadito. Pero en ¿Cuál conjunto está? es más fácil. Disculpe, ¿qué me dijo? Si es en individual es más complicadito. Pero si es en conjunto, así con la tabla, está fácil. Ah, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. En el proyecto que le voy a dar de esto, claro, usan una TPC ustedes, ¿no? Ustedes usan sí o sí una TPC. Si no usan una TPC, no, pues se van a pasar días haciendo diagrama de transiciones ahora, ¿no? Varios días se van a pasar haciendo diagrama de transiciones. Ok. ¿Alguna consultita que tengan sobre esto? Vamos a pasar a otro tema. No se olviden informarme del tiempo, ¿no? Que ya me apareció aquí la advertencia, ¿no? No se ayescan y se actualiza progress, ¿no? Bien. ¿No tienen alguna consultita? ¿Se entienden las acciones semánticas? Son necesarias, ¿no? Dense en cuenta que son necesarias. No las hacemos por molestar, ¿no? Las necesitamos. Lo necesitamos para calcular unas cosas, uno de ellos los atributos de los tokens. ¿Mm? Ok. Vamos a ver el siguiente, seguimos diagrama de transiciones, pero vamos a ver otra característica de los diagramas de transiciones, ¿no? que se llaman, el problema es que trabajar con un conjunto infinito, con un alfabeto infinito, a veces nosotros necesitamos, jóvenes, decir todos los caracteres menos estos. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, si ustedes ven en el diagrama de transición, decimos si es letra, ¿no? Específicamente decimos si es letra. Si es EOF también. Y otro significa ninguno de los anteriores. Digamos, la transición de 0 a 4. ¿La ven? La arista que va de 0 a 4. Dice otro. ¿Qué significa ese otro? ¿Qué carácter es ese otro? ¿Lo perdí? A ver, nuevamente, la transición de 0 a 4, ¿se ve, no? La transición de 0 a 4 dice otro y me lleva de 0 a 4 dice otro y me devuelve en el 4 le retorna un error, ¿no? Ahora, ese otro, ¿qué significa ahora? Ninguno de los anteriores, pero ¿a qué carácter se refiere ese otro? A todos los caracteres que no están comprendidos en las producciones. Correcto. A cualquier carácter que no sea ni espacio, ni letra, ni EOF. Estoy hablando del estado 0. Que no sea espacio, ni letra, ni EOF. Eso significa otro. Cualquier carácter, profesor, cualquiera. Por eso usted pone otro, porque su alfabeto es infinito. Y como le enseñaron en lenguajes formales, el AFD, el autómata finito, no puede quedarse colgado. Entonces, él no puede quedarse colgado, por eso es que usted recurre a la palabrita otro, para decir ninguno de los anteriores. Y así logra que su diagrama de transiciones no quede colgado, o sea, no se quede parado. Si fuera así, ya no seríamos AFD, eso le diría su profesor de lenguajes formales, ¿no? Yo no estoy conmigo en el profesor de lenguajes formales, sino que yo debo garantizar que mi DT, como secuenciador, no se quede colgado. Por eso utilizo la palabra otro. Pero jóvenes, a veces necesitamos lo contrario, necesitamos que haga algo, que haga que acepte ciertos caracteres que no son, excepto lo que queremos. Al revés, digamos. Queremos avanzar, trabajar, hacer acciones semánticas, excepto, no, Yamal, por favor, no me hagan caso de acciones semánticas. Estoy muy apurado. Este estrés del tiempo me tiene fregado.
Entonces, le decía, ¿no? Quiero que se haga transiciones que se coman, digamos, como dice el compañero ese, que se coman los caracteres que no son las que le voy a especificar. Eso se le llaman condiciones o condiciones excluyentes. Es otra paleta que no me acuerdo. Condiciones excluyentes. ¿Sí? Se llaman condiciones excluyentes. Entonces veamos, el siguiente técnica son las condiciones excluyentes. Y una vez más el profesor, porque es pésimo docente, le va a enseñar corrupción, le va a enseñar unos coplicitos para que ustedes no se equivoquen. Pero aún así van a ver con copia y todo, algunos compañeros se van a equivocar. Entonces aquí veamos condiciones excluyentes. También después le voy a recalcar a jóvenes que no confundan las condiciones excluyentes con las acciones semánticas. Las acciones semánticas son fragmentos de código y las condiciones excluyentes se refieren al CC, ¿verdad? Se refieren al CC. Entonces, vamos directo al grano. Por ejemplo, yo quiero hacer esto. Quiero, digamos, que, por ejemplo, ¿no? Que se haga todo, excepto cuando es A y B. Digamos, tengo así, ¿no? Digamos, tengo si es 3, digo, si el CC es distinto de A, y ¿no? Y el CC es distinto de B, quiero que se vaya a 1, por decir, así. Esto es una condición excluyente, ¿no? ¿Ah? ¿Qué estoy tomando acá? ¿Qué estoy tomando acá? Esto es una condición excluyente. ¿Qué excluye? Esto es una condición excluyente. ¿A qué me refiero en esta lo que estoy escribiendo acá? ¿A qué me refiero? Me refiero a todos los caracteres excepto a quién. A y B. Correcto. Entonces, la condición esta, CC distinto de A, creo que está en el sistema acá. CC distinto de A y CC distinto de B, ¿a qué rayo se refiere? Bueno, se refiere a todos los caracteres, a todos los chars, excepto A y B. Clarísimo, dice. Si lo que está viendo el cabezal es distinto de A y distinto de B, andate por allá. Todos los caracteres excepto A y B. Excepto a ella. A eso se refiere la condición excluyente. Entonces, no claro, ¿no? La condición excluyente utiliza el distinto, ¿no? Utiliza el distinto. Claro, porque dice todos excepto él. Todos excepto él. Hay un pequeño problemita antes de darle el copiecito. Hay un pequeño detallito. Resulta que al decirse CC distinto A y CC distinto de B, también el EOF es también un carácter y por tanto está incorporado en la condición excluyente. Entonces se lo escribo es, al decir CC distinto de A y CC distinto de B, el EOF está dentro. Ingeniero, ¿Sí? el tiempo ya va a cortar. ¿En qué rato? No me están hackeando ustedes, hoy. A ver, un minuto, voy. Muy bien, 3, 2, 1. Bueno, volviendo a al tema, jóvenes, decía que el EOF está también dentro de la condición. Pues.
Al decir C dentro de A y C dentro, el EOF también está dentro de la condición. Claro, y tenemos un pequeño problemita, miren. Digamos acá. Usando este DT anterior, miren. Puede ser que estemos en EOF, recuerden que el EOF siempre es el último carácter. Que tengo acá, ¿no? Y digamos que estoy en el estado 3. En el estado 3. Ah, estoy en el estado 3. Ahora estoy aquí en el estado 3. Digamos que estoy viendo el EOF. Y pregunto, el carácter, o sea, el EOF, ¿es diferente de A y diferente de B? Claro que sí, es diferente. Entonces, ahí tenemos un pequeño detalle, tenemos el avanzar. ¿Mm? Esto implica un avanzar, eso, recuerden, solo lo que es otro y EOF no implican avanzar. Pero el EOF, pero el EOF está dentro de esto. Y esta condición implica avanzar. Entonces, el EOF está dentro de la condición y implica un avanzar. Recuerden que solamente lo que dice otro y EOF no implican avanzar. Implica avanzar y por lo tanto, se generaría un error. Que es un error de programación, ¿no? Un error de programación de nosotros. Entonces, esto se generaría un error. Entonces, tengan cuidado con el EOF. Entonces, el EOF también está en la condición excluyente, porque EOF no es ni A ni B. Es un carácter más, pero no es A ni B. Entonces, deberíamos tomarlo en cuenta. Entonces, aquí está nuestro copiecito, ¿no? Voy a poner como recuerdo, ¿no? Para que me diga copia. Pero entre nosotros un copia. Recuerdo. La condición, cuando uso condiciones excluyentes, aquí está el vídeo, ¿no? Cuando use las condiciones excluyentes, use el distinto. Solo use el and. El y. Solo use el and. Y siempre anexe, ¿cómo se llama? Adjunte a adiciones, la condición, adiciones CC distinto de C. Siempre adiciones CC distinto de C. Entonces, si ustedes están tomando apuntes, ustedes pongan en sus cuadernitos copias. Entonces, este es el copiecito. Siempre que estoy utilizando una condición del cliente, uso el distinto, use el AND, nunca utilizo el OR, porque lo pueden ver ustedes, si quieren saquen sus cuentas, ¿qué va a pasar si es el OR? Se puede hacer true todas las veces. Y siempre adición SC distinto de OR. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a prepararnos, vamos a reconocer las string constantes más adelante, vamos a reconocer las string constantes y vamos a ignorar los comentarios. La gente de Terrell dice eliminar los comentarios, ¿no? ¿Cómo elimina el computador los comentarios? ¿No? Estos comentarios así, ¿verdad? Hablo de Java. O los comentarios multilínea que son así, ¿no? ¿Cómo los elimina? ¿Cómo los ignora? Muy sencillo, lo hace llevar a una restricción. ¿Sí? Lo hace llevar a una restricción. Muy bien, sigamos. Por ejemplo, ¿no? Tengo acá, decía acá, ¿no? Si CC distinto de A y CC distinto de B, lo que decía, ¿no? Pero que me entonces, a eso le voy a adicionar, sí o sí le adiciono y CC distinto de B. ¿Ah? Siempre entonces le adiciono CC distinto de B. No importa a qué estado va. Entonces siempre
le voy a adicionar CC distinto de EOF a mi condición excluyente. Debo usar el distinto, sí, y el AND. Siempre, sí o sí, el AND. No utilice el OR, no utilice el OR. No, las condiciones excluyentes todas tienen distinto. Porque la palabrita lo dice, ¿no? Excluye ciertos caracteres, ¿no? Excluye los caracteres que están, todos los caracteres que están siendo, todos los caracteres que no están en la condición excluyente. Dice todo excepto estos tres, ¿no? ¿Verdad? La transición de 2 al 4 dice todos los caracteres que no son A, ni B, ni EOF. Entonces, P, Q, asterisco, numeral, todos entran en la transición de 2 a 4, excepto A, B y EOF, excepto esos tres. Una de las cosas buenas es seguirse un poquito, no perderse, cuando sacamos de la condición excluyente, sacamos otra lista. Dice clarísimo, jóvenes, dice clarísimo una regla de los GT, dice, si un estado tiene aristas salientes, tiene una arista rotulada con otro, una arista saliente rotulada con otro. Pero todos los estados, que no son estados finales, ¿no? Que tienen aristas salientes, el estado final no tiene aristas salientes, todos los estados que tienen aristas salientes deben tener una arista saliente rotulada con otro. Y ahí habíamos comentado unos errores comunes, ¿se recuerdan, no? Ese día que hicimos todo eso. Quiero, por favor, que entiendan, veamos esto, ¿no? Veamos esto. Nosotros vamos a necesitar sacar, ¿no? Sacar de la condición excluyente también otras aristas. Entonces quería que calentemos un poquito con esto. Hagamos un calentamiento primero. A ver, ¿qué significa otro? No le digo a todos llegar a una transición, todo un pedacito de una transición, ¿no? Un pedacito de una transición. ¿Qué significa el otro? Aquí. Ya lo tengo del 3, digo, si CC distinto de A, y CC, creo que está un ratito, por mi copia, CC distinto de B. Aquí está, número 4. Por aquí dice, si es A, me voy al 5, ¿no? Si es EOF, me voy al 8, me estoy inventando. Y me preguntan qué significa otro. ¿A quién se refiere el otro? Ahí. Perdón. ¿Qué significa otro? ¿Con qué carácter se va por otro? ¿Qué letra, número? No. A ver, razonemos un poquito. Por ejemplo, si yo veo esto, estamos en el estado 3, estábamos en el estado 3. Y yo veo lo que dice el compañero, veo un número ya. Digamos, veo el número 1, el dígito 1. Y estoy en el estado 3, no sé quién, estoy en el estado 3. ¿Sí? Como le comentaba, no es una costumbre escribir este estado se encuentra en el cabezal de la cita. Estoy en el estado 3 y veo el 1. ¿Por dónde me voy? ¿Por cuál lista me voy? ¿A qué estado me voy? El 4. El 4. El 4, pues la condición excluyente. ¿Qué dice la condición excluyente? Me dice que si hace distinto de A y de B y de EO. Este carácter, si el CC, o sea, el carácter que está viendo el cabezal, no hay ninguno de estos tres, andate al 4, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, ¿no?
Entonces, si en la condición, tú dices, cualquier carácter que no sea ni A, ni B, ni EO, andate al cuarto. Ese EO está por mi copia. Andate al cuarto. Entonces, el DT va al estado 4. Pregunto, ¿qué pasa sin A? A ver, dime. ¿A dónde se va? Al estado 5. Al estado 5. Está claro, ¿no? Y aquí no hay ambigüedad, joven. Porque estos son todos los caracteres que son, excepto estos tres. Y este es A solito. Aquí, de 3 a 4, va todos los caracteres que no son ni A, ni B, ni E. ¿Ok? Y así. Si me voy al, todo implica avanzar, ¿no? Excepto EO, ya sabemos, aquí tampoco hay avanzar, aquí sí hay avanzar, y aquí sí hay avanzar. Por la convención que tenemos, ¿no? Todo implica avanzar, excepto otro y EO. Muy bien. Ahora, aquí significa, ¿qué significa otro? B. ¿B? ¿Por qué? Porque si en cualquier circunstancia va a ir a 4, excepto word A o DF, lo único que haría es B. Ajá. Claro, aquí yo me acuerdo que siempre uno aprende a enseñar, ¿no? Yo me acuerdo que decía, haga un if, decía else, si CC, else, si C igual a A, else, si C igual a A, else. El último else, que ese es el otro, ¿no? El último else del otro. El último else que no tiene if. Vean qué queda, ¿no? Entonces algunos respondían, otros no respondían, algunos, sí, no, eran, como dice, muy, paraban mucho en la computadora, haciendo programación, programando mucho, nos rapidito, nos respondían. Pero otros lo veía que, no sé, de repente no lo entendían también porque estaban en dibujo. Me dio bastante. Agarré jóvenes y me puse, hice lo siguiente, para que me entiendan. Agarré y dije, aquí está A, ¿no? Aquí está, déjenme garabatear. Entonces ya lo tengo A cubierto. ¿Cuál lo tengo? Lo tengo EO cubierto. ¿Quién me queda libre? ¿Lo perdí? Tengo una lista que sale con A, sí, la marco. Tengo una lista que sale con EO, voy y lo marco. La que me queda libre, esa es la respuesta. Entonces, otro significa, esta es la respuesta, significa qué? Significa B. Significa B. O sea, esto significa que si estoy en el estado 3, y veo una B, me voy al estado 9. ¿Sí? Me voy al estado 9. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? ¿Fácil, difícil? ¿Por la hora? ¿Se entendió o no? No tanto. No es si lo tienen así. De las aristas salientes la voy escribiendo, o sea, EO, el que me queda así, el que me queda así, si hay aristas salientes, entonces ese es el que está. Ahí me estoy refiriendo. ¿Alguna consultita? ¿Se entendió o está complicado? Y podríamos resumir el objetivo del uso de las condiciones excluyentes, significaría que estamos rotulando esta vez hacia un estado hacia otro mediante acciones semánticas, ¿no? Que son las... No hay acciones semánticas. bueno, en este caso serían esta variable CC, creo que lo tomaba como acumulador en otros ejemplos. No te confundas. Este es el CC, el carácter de la cifra. Ya, muy bien, perdón. Aquí no hay acciones semánticas, no se confundan. Si yo pondría aquí, déjeme grabatear, ¿no? Aquí pondría X más, y esto es una acción semántica. Son fragmentos de código. Estas son comparaciones con el CC. Las aristas solo comparan al CC. ¿Se acuerdan? Decíamos SC igual a dígito y me acuerdo que simplificamos. El CC igual lo quitamos. El CC igual lo quitamos. Siempre las aristas comparan por el CC. Siempre. O sea, por el carácter que está bien encabezado.
Estas no son así. Sí, me confundí, me acordé de los métodos de la clase cinta. De la clase cinta, correcto. Ahí está toda la... Ajá. El CC es un método de la clase cinta, ¿no? Bueno, a ver, este otro, ¿ves? Uno más, a ver, para... ¿Qué significa el otro? Lo mismo, ¿no? A ver qué significa el que está hacer acá. A ver, voy a cambiar de ejemplo. 8. ¿Por qué hizo? Ah, a ver, que se distinta ya de izquierda. Bueno, que no se diga. Claro, por mi copiecito, que se distinta de cero. ¿Ah? Y lo mismo, ¿no? Acá. ¿Qué puedo decir si es llave que cierra, andarte a la 10? Si es llave que abre, andarte a la 12. Y otro, andarte a la 15 elemental. ¿Qué significa otro ahí? Fácil, ¿no? ¿LDF? LDOF. Significa EOS, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tengo una lista que sale con llave, entonces este ya está. Una lista que sale con llave que, bueno, tengo una lista que está con llave que abre y una que llave que cierra. ¿No? Entonces, este está acá, este está acá. El que me queda vivo es EOS. ¿Sí? Y no implica avanzar, no porque se me da todo perfecto. Otro significa EOS. ¿No? Otro significa EOS. Último. Este era nomás de... En algunas ocasiones, jóvenes, no tienen todas las aristas, por ejemplo, menos 4, por acá, decían, es parte de un ciclo, ¿no? Economía que está en el jurídico. A ver, acá vemos. Otro ejemplo, porque ¿qué significa otro? Acá, este distinto de llave que abre, y CC, distinto de llave que abre, y CC distinto de metino también, y CC distinto de CC. Bueno, ¿qué pasa si es A, por ejemplo? ¿No? Si es A, me voy a... No, eso es lo mismo. Me voy a 5. Y me dice otro. ¿Qué significa otro? Llave OEF. Ajá. Claro, como tengo A, el único que empareja es A. Entonces me queda, por otro se va a ir si el CC es llave, o llave, o el CC es EO. Entonces otro significa que el CC es llave, o el CC es EO. Y algunos de esos caracteres, entonces, que sea llave o que sea EO, se va por otro. ¿Sí? Se va por otro. Entonces, esas son las condiciones excluyentes, jóvenes. En nuestra próxima clase, el próximo martes, vamos a hacer ejercicio, ¿no? Vamos a aplicarle a estas condiciones excluyentes. La vamos a hacer, digamos, para el reconocimiento de los strings constantes y para la eliminación de los comentarios, ¿no? Para eliminar los comentarios. ¿Alguna consultita que tengan sobre esto? Bueno, sí cabe recalcar que lo que estamos haciendo con las condiciones excluyentes es en realidad discriminar ciertos lexemas, ¿no? Para llegar a un estado de una producción. Caracteres, ¿no? Caracteres. Exactamente, sería esa la excusa de la explicación de las condiciones excluyentes. Así es. Así tenemos que decir todos los caracteres excepto este, o excepto estos, ¿no? Excepto estos caracteres. ¿Mm? Entonces, siempre se refieren a un solo carácter, ¿no? Siempre se refieren a un solo carácter.
Siempre. ¿Alguna consultita que tengan? No, ingeniero, todo bastante claro. Hola, hola.